A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, cada uno de ustedes. Les saludo. A ver, ahí está. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Muy bien, mientras termino de aceptar a sus compañeros, voy a proyectar el tema que vamos a realizar el día de hoy. El tema que vamos a realizar se llama la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ya? Es un tema que vamos a desarrollar. Un ratito. Ujú. Ok. Un ratito. Ya. Muy bien, un ratito, chicos. Estoy viendo la manera como saco esto. Ok. Ok, un ratito, chicos. ¿Qué me haces esto? Ya, muy bien. Comenzamos acá. Voy a conectar un tablet. Voy a compartir mi pantalla, chicos, un poquito. Ahí estamos. Ya está. Muy bien, chicos. Ahí está. Ustedes están visualizando la pizarra que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ustedes tienen la práctica y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a partir de algo general. Y ese tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama la Organización de las Naciones Unidas. Así que comencemos por acá. Un momentito. Quiero borrar esto. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Ya está. Borrado. Ya. Muy bien, comenzamos los chicos. Miren, acá vamos a desarrollar la pizarrita como ustedes les estaba mencionando. Y vamos a poner acá como título nada menos que la Organización de las Naciones Unidas. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que ponemos acá. ON. Organización de las Naciones Unidas. A ver un ratito. Acá, chicos. Vamos a escribir bonito. Ahí está. Nuestro borrador y todo esto. Ya. Ponemos acá. Organización de las Naciones Unidas. Un ratito. Ya está. Ponemos así. Organización, carambas,
de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y esto, chicos, miren acá, lo podemos simplificar de la siguiente manera, ¿ven? En algunos textos lo vamos a encontrar de esta manera, miren. Así, ONU, Organización de las Naciones Unidas, o también lo vamos a encontrar así como la NN.UU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Correcto? Ya miren, lo que primero vamos a hacer acá, primer punto, ponemos acá uno, ponemos acá, ¿cuál ha sido la razón de su creación? ¿Cómo ha sido creada la Organización de las Naciones Unidas? Para eso voy a trazar una línea del tiempo, miren. Ahí está. Trazamos una línea del tiempo, pero de otro colorcito, a ver, el color de acá. Ahí está. Y acá vamos a desarrollar nada menos que cuál ha sido el contexto en el cual ha sido creado nada menos que esta Organización de las Naciones Unidas. Al día de hoy, jovencitos, representa el mayor organismo, repito, al día de hoy representa el mayor organismo que ha sido creado dentro nada menos que de la humanidad. ¿Correcto? Ya, miren, ¿ah? ¿Cómo ha sido el sistema de su creación? Ponemos acá, como primer punto, 1919. ¿Qué es lo que sucede en ese año? Ya, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que sucede? Acá, chicos, se pone fin nada menos que a la Primera Guerra Mundial. Vamos acá, miren, a fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? En ese entonces, jovencitos, las grandes potencias, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, entran en un conflicto. Y al final salen ganando los aliados, ¿no? Los aliados eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Iban a tener la victoria sobre Alemania, sobre Austria-Hungría, bueno, Italia que luego se cambia de bando y luego Turquía. Pero miren, cuando se pone fin a la Primera Guerra Mundial, lo que van a señalar bueno, los países ganadores, dicen, ¿no? Oye, hay que crear un organismo donde nos encontremos todos. Y lo van a llamar, miren, en un inicio se llamaba la Sociedad, estoy escribiendo, la Sociedad de Naciones. ¿Ah? Así se llamaba. ¿Ya? ¿Y por qué país fue promovido? Miren esto. Esto fue promovido por los Estados Unidos, ¿no? El país que interviene y ayuda a los aliados para ganar la Primera Guerra Mundial. Entonces, miren, así se llamaba en un inicio, Sociedad de Naciones, ¿ya? ¿Para qué se había creado este organismo? Para que evitar futuras guerras. Cuando los países tenían algún tipo de confrontación o posible enfrentamiento, dijeron, primero hay que agotar toda la vía diplomática. Vamos, conversemos, dialoguemos, y ese era el objetivo. Pero ¿saben lo que pasa? Que esta sociedad de naciones en realidad se convierte nada menos que en el club de amigos de los Estados Unidos. Es decir, solamente los que habían ganado la Primera Guerra Mundial estaban exclusivamente ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, se pone fin a la Primera Guerra Mundial, al año 1919, y luego, como solamente estaban ahí como privilegiados los ganadores, los que habían perdido la Primera Guerra Mundial habían generado un resentimiento. Y es ahí donde Alemania, Italia, empiezan a formar una nueva ideología que se llama el fascismo. Bueno, ya no se puede mantener la paz, por llamarlo de esa manera, y pasamos al año 1939 hasta el año 1945. ¿Qué sucede ahí? También acá se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Miren, estamos dando todo el contexto. Los que habían perdido buscan nada menos que su revanchismo. ¿Ya? Y ahí estaba nada menos que Alemania. Pero Alemania ya no era ese país, chicos, que había perdido en la Primera Guerra Mundial.
era ese país que buscaba un revanchismo, era un país que buscaba nada menos que un nuevo conflicto para recuperar nada menos que la supremacía que relativamente lo mantenía en Europa. Así que ahora Alemania, Italia y Japón se unen, ¿no? Se llama el famoso triple eje. Y se enfrentan a los aliados, ¿no? Francia, Inglaterra, la Unión Soviética que existía en ese entonces, Estados Unidos y otros. Bueno, al final nuevamente, ¿no? Con la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Sobre las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, nuevamente ganan los aliados, ¿correcto? ¿Ve? Pero dijeron, oye, pero hemos creado un organismo que se llama la Sociedad de Naciones para evitar justamente ello. Entonces, este organismo de la Sociedad de Naciones fue inoperante. No garantizó que los países se volvieran a enfrentar. Así que dijeron, oigan, hemos cometido un error. Y Estados Unidos dicen, oye, solamente hemos mantenido el estatus para los que han ganado. ¿Y qué hacemos? Tenemos que incluir a todos bajo las mismas condiciones, ¿correcto? Entonces vamos a rebautizar, miren el término, vamos a rebautizar este organismo, pero bajo otro nombre. Entonces, jovencitos, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, deciden crear la Organización de las Naciones Unidas, ¿correcto? Tras el final. Para ser exactos, un 25, o en este caso es un día antes, siempre me acuerdo de esta fecha, ¿no? Un 24 de octubre de 1945, oficialmente se crea la Organización de las Naciones Unidas. Y esta Organización de las Naciones Unidas, con ese nombre ya lo van a rebautizar. Ya dejan a un lado la Sociedad de Naciones y ahora se llama la Organización de las Naciones Unidas. Y en un inicio estaba conformado por 51 países. Allá, y como estaban las potencias mundiales, los demás países, incluidos nosotros, poco a poco nos pusimos a incluir de manera voluntaria sobre la Organización de las Naciones Unidas. Así se crea, chicos, nada menos que este organismo, ¿m? Bajo el fin nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Listo, entonces ya hemos dado uno, el contexto. Ahora ponemos acá dos. ¿Qué cosa es la Organización de las Naciones Unidas? Estamos ya agarrando nuestro pincel para hacer nuestra pizarrita. Y a poco estoy mejorando con mi escritura, así como en la pizarra. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué les decía en un inicio? Mientras existe este organismo y mientras las potencias se encuentren ahí, vamos a lograr, chicos, nada menos que este es el máximo organismo a nivel mundial. Ya ponemos acá entonces, máxima organización. Vamos a poner acá el azulcito. ¿Ya? Máxima organización a nivel mundial. Por lo tanto, como es a nivel mundial, no existe hasta el día de hoy, no existe otro organismo que tenga el mismo rango que la Organización de las Naciones Unidas. No hay. ¿Correcto? ¿Ya? Ponemos acá, miren, a siguiente. Constituido miren, a bajo la voluntad, miren chicos, bajo la voluntad y soberanía de los pueblos. Así están, no pueblos, bueno, países, pero le quieren llamar pueblos, ¿no? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué cosa quiere decir esta línea acá? Que ningún país ha sido obligado a ingresar a las Naciones Unidas. Pero es más que obvio, jovencitos, como se encuentran las superpotencias ahí, ¿no? Como se encuentran ellos, los demás países obviamente querían alinearse, ¿no? A lo que dictaba nada menos que, o lo que va a dictar las Naciones Unidas, ¿correcto? Ya, vamos por el punto número 3. Ahora vamos, Orfe,
con los integrantes. ¿Cuántos países, por cuántos está conformado? Ponemos acá 3, constituido o integrado, ¿no? Integrado, conformado. Y miren, a ver, actualmente al año 2020, la Organización de las Naciones Unidas está integrado, conformado por, miren, apunten ahí, resalten este dato, 193 países. ¿Correcto? Resalten. Una cosa se les había dicho, miren ya, yo como estoy empezando a hacer la pizarra, ¿no? Lo ideal también si ustedes sería que empiecen a realizar apuntes. Ustedes de la práctica que tienen, chicos, tienen resaltador, resalten este dato y ahorita los que voy a dar, ¿ya? Entonces, miren, al año 2020 oficialmente existe 193 países, está integrado por esa cantidad de países. Profe, si usted dice 193 países oficialmente, ¿eso significa que existen países no oficiales, así que no han sido reconocidos? Sí. Entonces, de una manera u otra, para que tengas reconocimiento, en otras palabras, la ONU tiene que darte el visto bueno. Tiene que decirte, ah, muy bien, quieres ser un país, tengo que reconocerte. Entonces, oficialmente existe nada menos que esa cantidad de países, ¿ya? Ahora, pero existen las excepciones. Hay países que han logrado, nada menos que, ahorita bajo acá, mejor al otro lado, ¿ya? Luego para hacer otra pizarrita más. Vamos acá. 4. O 3.1. Está integrado el 2% 93 países, pero acá miren, ponemos 3.1 países observados. Así lo llaman. Países observados. ¿Y por qué se llama países observados? Porque tienen conflictos, ¿no? Que todavía ha hecho que las Naciones Unidas no los puedan reconocer como países. En otras palabras, son países que han logrado su independencia, pero por el contexto que ahorita vamos a señalar, la Organización de las Naciones Unidas no ha querido, no ha aprobado todavía nombrarles como países nada menos que propiamente dichos u oficiales, ¿ya? Dentro de esos países no reconocidos, observados, encontramos uno, la famosa Santa Sede, al cual lo llaman el país más pequeño del mundo, ¿no? El Vaticano, ¿ya? El Vaticano, chicos, tiene un caso muy especial, ¿ya? Porque el Vaticano en realidad ya va a ser tanto por una cuestión política que el Vaticano no va a querer pertenecer a las Naciones Unidas. Así que ponemos el Vaticano, acá ponemos nada menos que la Santa Sede para el mundo católico, ¿correcto? Ya, a ver, rapidito les narro. Resulta que el Vaticano, después, antes nada menos que de ingresar a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano fue creado de manera de facto. Miren, voy a poner acá, creación de facto. Eso significa que había un militar italiano que se llama Benito Mussolini, ¿no? Que en el periodo entre guerras decide meterse a los italianos al bolsillo, porque el fascismo, chicos, era una ideología que estaba nada menos que tomando adeptos en Europa, y dijeron, oye, ¿y cómo hacemos para que los europeos estén de nuestro lado? Hay que convencer a la Santa Sede. Entonces, la Santa Sede del Vaticano, chicos, en algún momento se va a alinear con el fascismo de Italia y de Alemania. Entonces, ¿qué hace Italia? De manera de facto, porque Benito Mussolini ingresa al poder mediante golpe de Estado, decide darle autonomía al Vaticano. Y bueno, y el Vaticano, por una cuestión política, después que se pone fin a las guerras mundiales, decide mantener ese estatus. Y bajo él, la indicación de ser la Santa Sede, no quiere pertenecer a las Naciones Unidas. Entonces, ahí está uno, el Vaticano. Siguiente, el siguiente país es escenario desde el Antiguo Testamento
nada menos que una serie de conflictos. Profe, Antiguo Testamento. ¿De quién está hablando? Palestina. ¿Ah? Así le llaman. Para los musulmanes se llama Palestina, ¿correcto? Para los cristianos sería nada menos que Jerusalén. Y para los judíos sería el Canaán, la tierra prometida. ¿Ya? Hoy en día, Palestina está nada menos que ocupado, bueno, Palestina, ¿quiénes lo llaman? Los musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes, jovencitos? Son los que tienen por, eh, por religión oficial el Islam, ¿no? Alá. Y resulta que actualmente, chicos, miren ya, tras la Segunda Guerra Mundial, esta zona llamada Palestina o también llamado Canaán, ¿correcto? Porque es la tierra prometida según los textos bíblicos, ¿no? Estaba ocupado por musulmanes y por judíos. Y ambos reclamaban a Palestina como su ciudad santa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final dijeron, hubo un conflicto. Miren, hasta el día de hoy, en la franja de Gaza en Palestina, se mantiene ese conflicto. Hay una serie, una pugna de intereses. Pero quienes fueron, por llamarlo así, quienes se adelantaron, fueron los judíos. Porque los judíos crearon su estado, el Estado de Israel. Actualmente es el primer estado judío, Israel. Y bueno, dentro de Israel hay una provincia que se llama Palestina y que lucha que sea reconocida por su independencia. Entonces, este es un problema de no acabar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, también Palestina es un país observado que no está reconocido por las Naciones Unidas, ¿ya? El otro muy peculiar se llama nada menos que Kosovo, ¿ya? Kosovo es un país, bueno, no reconocido, que se encuentra dentro de Serbia. Pero también, chicos, antes había un país que se llamaba Serbia y Montenegro. Hasta el año 2006, ¿no? Serbia y Montenegro estaba unido, ¿no? Pero luego se separa una cosa Serbia y otra cosa Montenegro, allá en Europa Oriental. Pero dentro de Serbia había una provincia llamada Kosovo, y Kosovo inicia una guerra civil, ¿no? ¿Y cuál es esa guerra civil? Que Kosovo quiere su independencia. Así como señalaron, oye, si Serbia y Montenegro se han separado, ¿por qué no se puede separar Kosovo y Serbia? Pero ¿saben cuál es el problema? Que supongamos que esto es Serbia, ya, esto es Serbia, pero dentro de Serbia está esta provincia, ¿no? Dentro. Complicado, ¿no? O sea, dentro de ahí se encuentra nada menos que Kosovo. Es como si en el Perú, ¿no? Dentro del Perú, Arequipa o Jauja quisiera ser independiente. ¿Se dan cuenta? Y habría una guerra civil, ¿no? Con los jaujinos o los arequipeños, ¿no? Y ellos se enfrascan en querer ser un país independiente. ¿Se dan cuenta? O lo mismo, podríamos señalar que en vez de Serbia, esto sería España, y este de acá, en vez de Kosovo, sería Cataluña. Porque también había ese problema. Cataluña también quería que se le reconozca como país independiente. ¿Se acuerdan? Hubo la marcha de Cataluña y todo eso, del Barcelona. ¿Ah? Pero este sí, acá no, ya no llegó hasta las Naciones Unidas, ¿no? Primero su caso lo revisó España y España dijo, no, Cataluña sigue siendo nuestro. En cambio, acá la cosa es un poquito más radical con los kosovinos, ¿ya? Por ejemplo, esos son tres países observados dentro de las Naciones Unidas, que todavía no tienen ese rango. ¿Algún día tendrán rango de país? Posiblemente ya tienen, bueno, son países, pero oficialmente no reconocido por las Naciones Unidas, ¿ya? Muy bien, listo. Pasamos al siguiente punto, a los idiomas. ¿Ya? ¿Cuáles son los idiomas oficiales, nada menos que de las Naciones Unidas? ¿Ya? Miren, si el Perú tiene al interior de nuestro país, tenemos un promedio de entre 70 a 80 lenguas originarias, ¿correcto? Imagínense a nivel mundial.
¿Mm? Entonces hay que entablar la comunicación lo más rápida posible dentro de los países. Dijeron, oye, ¿a cuáles declaramos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas? Es decir, cuando se encuentran estos países, están nada menos que deben expresarse, ¿no? Comunicarse a través de nuestros idiomas. Y vienen a ser los idiomas más populares, más hablados dentro de nuestro planeta. Vienen a ser en total nada menos que 6. Ya. Uno de ellos, el global, ¿no? El idioma que impuso el país que intervino en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos nada menos que hablando del inglés. Ah, profe, es el inglés. ¿Mm? Coma. Luego tenemos el nuestro, el castellano, ¿no? El español. Pero así está, ¿no? El español, castellano. Ah, muy bien, profe. ¿Qué más? Bueno, estaba de la otra potencia que le pechó a Estados Unidos, el ruso. Ah, profe, el ruso, sí, claro. ¿Ah? Del aliado de Estados Unidos, lo invadieron, el famoso día D, a el francés. Ah, profe, el francés. Mm, muy bien. Profe, el portugués, no, el portugués no. Es un idioma bueno, de uno de los países de mayor población. ¿De quién, profe? Nada menos que el famoso chino mandarín, ¿no? Chino mandarín. Y luego tenemos al de Medio Oriente, el árabe, ¿ya? Esos son los 6 idiomas oficiales dentro de las Naciones Unidas, ¿ya? Bueno, vamos a quedarnos acá, voy a poner acá 5. ¿Cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas para venir con su organización? Voy a terminar acá con, mientras para el segundo bloque, con el objetivo más importante de las Naciones Unidas. Esta es la razón de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es ese objetivo de las Naciones Unidas? Es nada menos que, miren, a mantener la paz y la seguridad mundial. Miren, chicos, ¿ah? Ese es el objetivo principal de las Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad mundial. Es decir, evitar que exista una tercera guerra mundial, un nuevo conflicto, ¿correcto? Sobre este objetivo hay mucho que decir, demasiado. ¿Se cumple o no se cumple? Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha vuelto nada menos que en nuevos conflictos. Bueno, veremos si este objetivo ha sido cumplido o no por las Naciones Unidas dentro de nuestro segundo bloque. Jovencitos, entonces tomamos un pequeño break y regresamos dentro a las 8:50. ¿Ya? A ver, hasta más ratito.